El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Sumérgete en una historia que ha transformado millones de vidas. El hombre en busca de sentido no es solo un libro más, es una experiencia que te llevará al corazón del sufrimiento humano y te mostrará el poder inquebrantable del espíritu. En medio del horror de los campos de concentración nazis, Frankl descubre una verdad esencial, que incluso en las circunstancias más extremas, la vida tiene un propósito. Viktor Frankl fue un psicólogo y neurólogo con una formación excepcional en psicoterapia, filosofía y holocausto. Su enfoque único, que combina la ciencia y la espiritualidad, le permitió ofrecer herramientas valiosas para encontrar sentido y propósito en la vida, incluso en las circunstancias más extremas. La misión de vida de Frankl fue ayudarte a descubrir el propósito en tu existencia, sanar las heridas más profundas y encontrar un sentido que te impulse a vivir con plenitud y determinación. Con sus enseñanzas puedes construir una vida llena de significado. Prepárate para un viaje conmovedor y revelador, donde veremos cómo encontrar tu propio sentido y a valorar lo verdaderamente importante. Si quieres inspiración para encontrar tu propósito y ser tu mejor versión, este es el audio que necesitas escuchar hoy sin falta hasta el final. Comencemos. El libro de Viktor Frankl ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. El autor nos cuenta su experiencia en un campo de concentración. Su búsqueda del sentido de la vida cambió su perspectiva del mundo y de la gente. Hoy vas a aprender cómo enfrentar situaciones difíciles y encontrarle sentido a la vida. Las mayores atrocidades en la historia de la humanidad fueron los campos de concentración nazis, dice Frankl en su libro. Durante el reinado de terror de Hitler, hombres, mujeres y niños fueron expulsados de sus hogares, arrojados en trenes y enviados a campos de concentración. Los reclusos no eran considerados individuos con identidades, familias ni sentimientos. Se les dejó apenas un informe y un número de identificación tatuado en sus pieles. Las autoridades no estaban interesadas en la gente, solo estaban interesados en los números. La vida en el campo de concentración era muy difícil. Los hombres se enfocaban únicamente en sobrevivir cada día. Además, vivían con un temor constante a ser transportados a otro campamento. Esto normalmente significaba llevarlos a la cámara de gas y crematorios. Viktor Frankl, su familia y los allegados a él eran gente común. No tenían superpoderes, no eran celebridades ni mártires que luchaban por una causa y no habían hecho nada malo. Eran simplemente personas comunes que se enfrentaban a circunstancias extraordinarias. Fue de esta gente que Frankl tomó su consuelo y la base de su teoría de la logoterapia. Se trata de un nuevo tipo de psicoterapia. Desafiando las teorías de Freud, mostró cómo un ser humano puede ser resistente cuando encuentra el verdadero significado de la vida. Cada experiencia que vivimos, como el terror de la guerra, por ejemplo, nos da una oportunidad para aprender, dice Frankl. De hecho, las dos guerras mundiales contribuyeron en gran medida al estudio de la psicología de la vida carcelaria. La Segunda Guerra Mundial contribuyó a la psicología con el estudio de la salud mental de los soldados y supervivientes de los campos de concentración. Viktor Frankl, un prisionero judío, también era psiquiatra. Podía estudiar no solo sus propias reacciones y comportamientos, sino la de sus compañeros. Su descubrimiento cambió el psicoanálisis. Estar en un campo de concentración nazi fue una experiencia brutal. Cada prisionero perdió su vida, posesiones, familia y amigos. Mucha gente no podía manejarlo y se rindió, pero muchos otros encontraron una razón para vivir, incluso bajo estas circunstancias. Algunos se enfocaron en encontrar a sus seres queridos de nuevo y se preguntaron cómo se sentirían si los volverían a ver. Otros se aferraban a la determinación de sobrevivir para poder regresar a sus vidas. Así, tenían un propósito y sus vidas un significado. Freud desarrolló una teoría para explicar la búsqueda del propósito del hombre. Creía que el hombre estaba, al igual que un animal, motivado por sus instintos. Antes de la detención de Frankl, esta era la teoría en vigor en ese momento.
Aunque Frank había estudiado la teoría de Freud, se sorprendió con lo que descubrió en los campos de concentración. Tras abandonar el campo de concentración, Viktor Frankl buscó una terapia basada en los sentidos. Desarrolló su propia teoría de la psicología basada en lo que había aprendido mientras estaba encarcelado. La logoterapia es diferente de la psicoterapia tradicional porque se centra en lo que ocurrirá en el futuro. Esta última estudia las experiencias pasadas del paciente y sus impactos en el presente. Frank sostiene que centrándose en el pasado, la psicoterapia puede generar neurosis internas. La terapia de Frank se centró en el significado de la existencia humana, al igual que la búsqueda de ese significado en sí. La búsqueda del propósito de la vida se considera la fuerza motivacional primaria de una persona. La logoterapia es un intento de ayudar a alguien a tener sentido, a utilizar un propósito para hacer los cambios necesarios y pasar por circunstancias difíciles. La búsqueda del sentido de la vida puede generar tensión y turbulencia interna. Al tratar de determinar su propósito, una persona puede sentirse incómoda. Entonces, ¿de dónde proviene este malestar? Proviene de una crisis existencial. No saber por qué vivimos o qué hacer con nuestra vida, dice Frank. Pasar por este malestar puede impedir que la gente descubra su verdadero propósito. Algunos prefieren no sentir nada en lugar de sentirse incómodos. Pero esta búsqueda de propósito o significado puede salvarlos de las tensiones y tragedias de la vida. Este tipo de pensamiento no comenzó con Frank. De hecho, Frank da crédito a Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán de 1800. Nietzsche afirmó que el que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Esto significa que cuando una persona tiene una razón para vivir, puede hacer frente a casi cualquier prueba. El crecimiento interno es algo similar. Salir de nuestra zona de confort y descubrir nuestro propósito de vida no será agradable al principio. Aunque hay cierto grado de tensión, estos sentimientos son esencialmente beneficiosos. Esta incomodidad que siente una persona cuando se esfuerza por alcanzar un objetivo es una parte esencial de la vida. Es a través de esta lucha que descubrimos nuestro verdadero significado. Encontrar nuestro verdadero propósito puede ayudarnos a mantenernos sanos y vivos. Si la Segunda Guerra Mundial nos enseñó algo, es que muchas personas no tienen límites cuando se trata de destruir a otro ser humano. Para muchos, la vida de algunos tiene poco o ningún valor. A ojos de Frank, la gente decente es la minoría. Para cambiar esto, es necesario que el ser humano esté dispuesto a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Frank no perdió la esperanza, vio lo peor de la humanidad, pero también vio a la gente dispuesta a encontrar el verdadero sentido de la vida. Todos queremos vivir una vida plena y feliz, aunque el camino hacia el verdadero significado de la vida no siempre sea cómodo, es esencial para el bien mayor de la humanidad. Siempre que consideramos las atrocidades de los campos de concentración, nos preguntamos cómo la gente normal pudo participar en ellos. Las actitudes de los nazis eran bárbaras e injustificables. Pero, ¿cuántas personas participaron en estas atrocidades? La respuesta está en un vacío interior conocido como vacío existencial. Dicho sentimiento produce el deseo de hacer lo que los otros quieren o hacer lo que otros hacen. Según los psiquiatras, esta sensación de vacío es uno de los principales factores que conducen al suicidio, la agresión, la depresión y las adicciones. Podemos ver cómo una falta de propósito o significado puede haber contribuido a la agresión en el régimen nazi. Muchas personas en Alemania pensaban que su vida no tenía sentido hasta que Hitler apareció. Creyeron que si lo seguían, Alemania y su pueblo serían grandes otra vez. Muchas personas recurren a los líderes políticos para encontrar un sentido de propósito. Por lo tanto, es fácil manipularlos. El carisma y las promesas de Hitler influyeron en aquellos que le rodeaban. Así se cometieron las mayores atrocidades en la historia de la humanidad.
En lugar de buscar su verdadero significado de la vida, muchos buscan significado en otras personas. Creen que estos los liberarán de su vacío. Sin embargo, lo único que puede llenar este vacío es encontrar su propio propósito. Su verdadero sentido puede recompensarles con un sentimiento de felicidad y satisfacción que no interfiera con los derechos de los demás. Cuando no estamos seguros del significado de la vida, empezamos a preguntar a los demás. Sin embargo, cada uno tiene su propia misión y solo tú puedes descubrir y cumplir la tuya. ¿Cómo puede alguien entender este concepto? Pues todo gira en torno a asumir la responsabilidad de su propia vida, dice Frank. Una expresión común utilizada por los logoterapeutas es: vive como si fueras tu segunda oportunidad y como si hubieras actuado de forma equivocada antes. Este consejo tiene la capacidad de estimular el sentido de responsabilidad de una persona. El logoterapeuta puede ayudar a una persona a encontrar el camino a su propósito de vida, pero él no va a juzgar ni imponer su opinión. Los logoterapeutas reconocen que cada persona debe decidir cómo vivir su vida y debe responder por su propia conciencia. Al tratar de buscar tu sentido de vida, debes mirar cada situación y reflexionar sobre cómo te sientes. ¿Te sientes ansioso o satisfecho? ¿Te sientes tentado a seguir a la multitud o estar decidido a seguir tu propio camino? Piensa en tu futuro y en lo que quieres lograr en la vida. ¿Cómo puedes lograr estas cosas? Mirar hacia tu futuro te ayudará a crear tu propio camino y a sentirte satisfecho en el momento presente. Una forma de encontrar significado en la vida es amar a los demás. El amor sincero y profundo puede sostener a una persona a través de las peores situaciones. A lo largo de la historia, poetas y compositores proclamaron que el amor era la meta más grande del ser humano. Los científicos de la Universidad Johns Hopkins realizaron una encuesta sobre lo que las personas consideraban más importante. El 78% de los participantes dijo que encontrar su significado y propósito en la vida era su objetivo principal. Frank llevó a cabo encuestas similares que mostraron resultados muy cercanos. Encontrar significado y encontrar el amor no solo puede significar la felicidad de una persona, también puede significar la salvación de la humanidad. Considera la experiencia personal de Frank. Cuando lo detuvieron, se centró en su esposa Tilly, el amor de su vida, y en la idea de volver a verla. El amor de Víctor por su esposa le dio sentido y lo sostuvo hasta que fue liberado del campo de concentración. Un hombre que no tiene nada que perder, ninguna identidad, posesiones o dinero, todavía puede tener una razón para vivir y experimentar la felicidad. Contemplar al ser amado en tiempos difíciles puede ayudar a una persona a evitar el vacío existencial. Todos enfrentamos dificultades durante nuestras vidas. Concentrarnos en el amor que tenemos por otra persona puede ayudarnos a mantenernos enfocados. Así, evitaremos perder la esperanza en nosotros mismos, en nuestras vidas y en la humanidad. Podemos no experimentar algo tan terrible como un campo de concentración, pero todos tenemos nuestras propias tragedias personales y debemos trabajar en ellas. Seremos capaces de hacerlo si reconocemos nuestro propósito, dice Frank. El verdadero significado de la vida no es egoísta, siempre es algo que viene de fuera de nosotros, algo que se encuentra en el mundo y en la gente que nos rodea. Podemos encontrar significado en el trabajo y en amigos o familiares que amamos, por ejemplo. Las atrocidades que hombres y mujeres han experimentado a lo largo de la historia han llevado a muchos a preguntarse por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Además, el autor nos plantea el problema de encontrar sentido en la vida estando sometidos a tanta miseria. Los seres humanos siempre pueden soportar el sufrimiento, ya sea por causas naturales o por las manos de otros. La forma en que respondemos a estas situaciones define si tendremos la fuerza para superarlas. Profundicemos ahora un poco más en el libro y en las 8 lecciones esenciales que sacamos de él. Veamos la primera lección, que es donde vemos cómo la vida traumática de Frank le ayudó a desarrollar la logoterapia. La historia personal de Frank
está llena de tragedias. Frank era un profesor y psiquiatra de Viena. Él y su familia fueron perseguidos como judíos en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Frank tuvo suerte, ya que fue uno de los pocos que sobrevivió, pero la mayor parte de su familia no sobrevivió a la guerra, entre ellos sus padres y su amada esposa. Durante su estancia en campos de concentración, Frank fue testigo de la peor cara de la humanidad, como hemos dicho. Él vio con sus propios ojos el impacto que estas circunstancias pueden tener en las personas. La humillación constante, el hambre extrema y la amenaza inminente de muerte tuvieron un impacto significativo en los prisioneros. Muchos de sus compañeros simplemente perdieron la confianza en sí mismos mientras luchaban por su vida. La pérdida de identidad conllevó una pérdida total de sentido. Una combinación de factores mantuvo a Frank con vida. La suerte, la esperanza de volver a ver a su familia y la decisión de dejar que el destino siguiera su curso. Frank simplemente aceptó su destino. Comprendió que tomar una decisión activa para cambiar su destino podría hacer que la muerte llegara antes. Frank dijo: «A un hombre se le puede quitar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir el propio camino». Por horribles que fueran las circunstancias, Frank se dio cuenta de que era libre. A pesar de la persecución, podía decidir cómo pensar y reaccionar. Frank no tenía el poder de salir del campo, pero sí de dominarlo. Frank descubrió que incluso en las circunstancias más horribles, el ser humano puede elegir. Con la elección viene el poder de controlar una situación. Incluso cuando todo parece estar fuera de control, puedes elegir tu propia actitud y dar sentido a cada situación. Frank también descubrió que los prisioneros que tenían algo por lo que vivir o en lo que creían eran los que sobrevivían. Los que perdían la esperanza y abandonaban la búsqueda de sentido no vivían mucho. Frank dijo: «Quien tiene un porqué vivir puede soportar casi cualquier cómo». Tras la Segunda Guerra Mundial, Frank siguió comprendiendo la importancia del sentido en la vida de las personas. Las personas que observó como psiquiatra complementaron esta comprensión. Frank vio pacientes que carecían de sentido y estaban consumidos por la adicción, la ira y la depresión. La pérdida de sentido creaba un vacío existencial en sus vidas. Este vacío se llenaba rápidamente de desesperación. Al ayudar a sus pacientes mediante una forma de terapia llamada logoterapia, les ayudaba a llenar su vacío interno. También obligaba a los pacientes a encontrar un sentido a sus vidas, lo que eliminaba la desesperación y activaba una fuente inagotable de energía. Frank desarrolló la logoterapia durante su estancia en campos de concentración. La logoterapia guía a los pacientes para que encuentren un propósito individual y un sentido a sus vidas, como hemos dicho. Este significado difiere según la persona y puede cambiar de un día para otro o de una hora para otra. Podemos encontrar sentido incluso en los detalles más pequeños. Por lo tanto, no pases todas tus horas de vigilia buscando un sentido de la vida que lo abarque todo. En lugar de eso, busca el sentido en las tareas cotidianas y en las relaciones que mantienes con tus amigos y familiares. No importa lo que la vida te depare, lo que de verdad importa es cómo decides manejar esas circunstancias. Todo el mundo debe encontrar un sentido único a su vida y luego salir a cumplirlo. Veamos ahora la lección 2 del libro. Hay 3 maneras de descubrir el propósito y el sentido de la vida. Siempre nos cuestionamos el sentido de la vida. Cuando invertimos la cuestión, el dilema de la interpretación es más sencillo de resolver. El sentido de la vida no es algo que pueda encontrarse o darse a un individuo. Es más bien algo que cada persona debe crear por sí misma a través de sus propias experiencias y elecciones. Cada persona tiene su propio propósito o sentido de la vida, que suele estar relacionado con sus fortalezas, valores y objetivos personales. Es posible encontrar sentido a la vida mediante el crecimiento personal, las relaciones con los demás y el servicio a una causa mayor. El sufrimiento y la adversidad
pueden ser fuentes de significado y crecimiento, siempre que las personas puedan encontrar sentido y propósito a sus luchas. Tú creas tu propio sentido y propósito en la vida. La autotrascendencia y el crecimiento son las claves de una vida plena y con sentido, dice Frank. Veamos entonces las 3 maneras de descubrir el propósito y el sentido de la vida. Estos son llamados los 3 pozos de significado. Durante su estancia en campos de concentración y como psiquiatra, Frank descubrió 3 ricas fuentes de significado, que llamó 3 pozos de sentido. Estos pozos y formas de encontrar sentido son: 1. A través del trabajo, realizando una obra o creando algo que tenga sentido para uno mismo o para los demás. 2. A través del amor, entrando en contacto con alguien o experimentando algo significativo para uno mismo o para los demás. Y 3. A través del sufrimiento, experimentando el sufrimiento inevitable y adoptando una actitud positiva hacia él. Puedes recurrir a estos pozos cuando pierdas la esperanza y necesites motivación para superar un periodo difícil de tu vida. Veamos la lección número 3 del libro. Dice: perseguir una tarea en la vida para encontrar sentido. Frank escribió: en los campos de concentración nazis se pudo comprobar que quienes sabían que les esperaba una tarea que cumplir eran los más aptos para sobrevivir. Frank aborda el concepto de tarea vital. Se trata de un propósito o sentido que da a la vida una dirección y un significado. Cada persona tiene su propia tarea vital, que suele estar relacionada con sus puntos fuertes, valores y objetivos personales. Perseguir una tarea vital es esencial para la salud mental y el bienestar, ya que da a la persona un sentido de propósito y dirección en la vida. Cuando las personas encuentran sentido y propósito a sus vidas, es más probable que experimenten una sensación de plenitud y satisfacción. También son más capaces de afrontar retos y dificultades. Puedes encontrar la tarea de tu vida fijándote en tus valores y objetivos y utilizando tus puntos fuertes y talentos para tener un impacto positivo en el mundo. Mantente abierto a nuevas experiencias y retos, ya que pueden ayudarte a desarrollarte y crecer, y a comprender mejor tu propia y única tarea vital. Cuando Frank entró en el campo de concentración de Auschwitz, los guardias nazis le despojaron de sus posesiones. Le confiscaron un manuscrito en el que había estado trabajando toda su vida adulta. Tras un periodo de conmoción e incredulidad, Frank prometió sobrevivir a su estancia en Auschwitz para reescribir y publicar el manuscrito. Mientras padecía tifus y estaba al borde de la muerte, Frank escribió notas para su manuscrito en trozos de papel que había recogido por el campo. Frank creía que el manuscrito era una obra valiosa que solo él podía completar. Tenía una colección única de experiencias, conocimientos y habilidades para escribir esta obra. Frank se había convencido de que su muerte haría que el mundo echara de menos su contribución. Esto se convirtió en la tarea vital de Frank. Si murieras hoy, habría una tarea que tú y solo tú podrías haber completado. Un trabajo que requiera tu colección única de experiencias, conocimientos y puntos fuertes. Quizá una conferencia que debías dar, un proyecto al que debías contribuir o un libro que debías escribir. Esta tarea puede darte sentido. Sin embargo, primero debes identificarla. Si no eres consciente de ella, busca nuevas experiencias, adquiere conocimientos y desarrolla una rara combinación de habilidades valiosas. Busca formas de aprovechar tu experiencia, conocimientos y habilidades únicas. Vive como si tu vida fuera un largo aprendizaje, preparándote para una tarea para la que crees que has nacido. Si sigues estas instrucciones, la vida cobrará sentido. Frank escribió: cada uno tiene su vocación o misión específica en la vida. Cada uno debe cumplir una misión concreta que exige su realización. En eso no puede ser sustituido, ni su vida puede repetirse. Así pues, la tarea de cada uno es única, como lo es su oportunidad específica de llevarla a cabo. Veamos ahora la lección número 4 del libro. Y es la siguiente: el amor
es una fuente de sentido y propósito en la vida. El amor es una fuerza poderosa que puede ayudar a las personas a encontrar sentido y propósito a la vida. El amor no es solo una emoción, es una decisión de comprometerse con otra persona o causa. Esta decisión también puede proporcionar un sentido y un propósito que den dirección y significado a la vida. El amor puede adoptar muchas formas, incluso el amor romántico, el amor por la familia y los amigos, y el amor por una causa o un ideal. Todas las formas de amor implican una voluntad de sacrificio y de anteponer las necesidades de los demás a las propias. Esta autotrascendencia es un aspecto esencial del amor. Es importante amar a los demás incluso en circunstancias difíciles, como en momentos de sufrimiento o conflicto. El amor tiene el poder de trascender incluso las situaciones más difíciles. Es una parte esencial de lo que hace que merezca la pena vivir. Antes de la guerra, Frank conoció a una mujer angustiada que había perdido un hijo y tenía otro discapacitado. Antes de conocer a Frank, había intentado suicidarse delante de su hijo discapacitado, pero su hijo se lo impidió. Para ayudarla a recuperar el sentido de su vida, Frank le pidió que se imaginara a sí misma a los 80 años. Quería que se imaginara una vida llena de placeres y libre de la carga de cuidar a un hijo discapacitado. Tras reflexionar un rato, Frank le dijo que no veía el valor de esa vida. Incluso calificó esa vida imaginaria de fracaso. Posteriormente, Frank le pidió que imaginara una vida dedicada al cuidado de su hijo discapacitado. Tras reflexionar un poco, le dijo a Frank que había conseguido una vida más plena para su hijo. Ahora comprendía que había hecho de su hijo un ser humano mejor. Este logro ofrecía un sentido a esta mujer. Podía mirar atrás tranquilamente y ver el significado del amor que había dado a su hijo. La definición de amor de Frank difiere de la mayoría. Tiene poco que ver con el sentimiento de estar enamorado y más con la lucha por ayudar a los demás a salir adelante. Para Frank, amor es el acto de reconocer el potencial de los demás y ayudarles a realizarlo. Amor es crear oportunidades para tu hijo o presentar a tu amigo a alguien que puede conseguirle un trabajo más gratificante. Si tú careces de sentido, busca a alguien a quien puedas elevar. Intenta mejorar la vida de los demás. Ocúpate tanto en ayudar a los demás que te olvides de ti mismo en el proceso. Veamos la lección 5 del libro, y es sufrir con valentía. Frank padeció sufrimientos inimaginables en los campos de concentración nazis. Aún así, encontró la manera de trascender su sufrimiento. Frank se imaginó a sí mismo de pie frente a un grupo de estudiantes en una sala de conferencias luminosa y cálida. Mientras Nelson Mandela estaba en prisión, visualizó y más tarde utilizó su sufrimiento para inspirar a millones de personas. Les inspiró a perdonar a sus enemigos y a trabajar juntos para reconstruir una nación. Su sufrimiento tenía un propósito. Cuando el sufrimiento encuentra un sentido, ya no sigue sufriendo. Cuando en tu vida surja un contratiempo inesperado e incontrolable, encuéntrale una utilidad. Observa el sufrimiento objetivamente y pregúntate cómo puedes obtener valor de él. A menudo, el principal valor del sufrimiento es la oportunidad de reforzar tus creencias y valores. Piensa en tu personaje de cine favorito. En algún momento, ese personaje sufrió. Al verle sufrir, descubres quién es y qué representa. Ahora imagina que eres un personaje de una película. Cuando te encuentres con sufrimiento, aprovéchalo como una oportunidad para mostrar y reforzar tus creencias, valores e ideales. Frank escribió: al aceptar el reto de sufrir con valentía, la vida tiene un sentido hasta el último momento y lo conserva literalmente hasta el final. Veamos ahora la lección número 6 del libro. Cambia tu enfoque diario de la vida. La forma en que pensamos sobre la vida y nuestra actitud hacia ella pueden tener un gran impacto en nuestro bienestar y felicidad generales. Las personas pueden cambiar su enfoque diario de la vida centrándose en sus valores y objetivos e intentando vivir de acuerdo con esos valores.
Aprovecha las oportunidades de autocrecimiento y autotrascendencia y pon de tu parte para hacer del mundo un lugar mejor. El mensaje de Frank en la búsqueda de sentido del hombre es que cambiando tu enfoque cotidiano de la vida, puedes encontrar sentido y propósito a tu vida. Para vivir una vida plena, es crucial buscar sentido y propósito cada día. Podemos hacer que la vida tenga sentido preparándonos y buscando tareas que puedan definir nuestra vida, dice Frank. Además, eleva a los demás como forma de derivar tu significado. Por último, elige ver el sufrimiento como una valiosa oportunidad para aprender y fortalecer tu carácter. Cuanto más capaz seas de encontrar sentido a los pequeños momentos, más probable será que te sientas orgulloso de la vida que vives. Veamos ahora la lección número 7 del libro, y es: usa tu imaginación para superar el sufrimiento. Frank nos cuenta la pura agonía de caminar en el frío mientras era golpeado por un guardia nazi. Recuerda a un hombre que le susurraba: «Si nuestras esposas pudieran vernos ahora, espero que estén mejor en sus campos y no sepan lo que nos está pasando». En lugar de preocuparse por el comentario del hombre, Frank se refugió en su imaginación. Se imaginó a su mujer y su sonrisa. Los pensamientos positivos pueden distraer de una realidad horrible. Incluso entonces, en aquella espantosa marcha en pleno invierno, Frank siguió adelante porque podía refugiarse en sí mismo. Su cuerpo estaba abatido, pero su espíritu permanecía inconquistable. Un espíritu fuerte fue la única razón por la que Frank y pocos más pudieron sobrevivir. Y veamos ahora la última lección del libro, la número 8, que es: la liberación siempre sigue al sufrimiento. El sufrimiento puede conducir al crecimiento y a la transformación. La liberación siempre le sigue. Al encontrar sentido y propósito al sufrimiento, puedes trascender tu dolor y experimentar una sensación de libertad y liberación. El sufrimiento puede ser un poderoso catalizador del crecimiento personal. Puede ayudarte a descubrir tus propias fuerzas y recursos. Si aceptas el sufrimiento como parte de la vida y le encuentras sentido, serás capaz de soportar y superar cualquier cosa. Al pasar por el sufrimiento, puedes cultivar un sentido de comprensión y empatía hacia los demás. También te ayuda a comprender mejor tu propio lugar en el mundo. Al utilizar el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento y autotrascendencia, puedes encontrar más liberación y libertad. Durante 3 años, Viktor Frank permaneció prisionero del Holocausto. Pocos días después de que su campo fuera liberado, Frank cuenta la historia de su paseo por los campos. La compañía que rodeaba el campo era libre y abierta. En este estado de gratitud, Frank se derrumbó y cayó de rodillas. Llega un momento en la vida de cada individuo en el que puede liberarse de las cadenas del sufrimiento y encontrar la liberación. Si te gustó el vídeo de hoy y realmente quieres agradecérmelo, haz clic en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Este simple gesto será una gran ayuda para mí. Ahora escribe en los comentarios: cuando no puedo cambiar algo, puedo cambiarme a mí mismo. También, si quieres, dime qué lección te llevas hoy de este libro. Te mando un gran abrazo. Soy Elías Benson.